Recomendaciones. Tenga siempre a la mano su Biblia para buscar en ella todas las citas indicadas. Haciéndolo así, comprobando, usted sacará mayor provecho en el aprendizaje y fortalecimiento del conocimiento de la palabra de Dios, única fuente de verdad, enseñanza dispensada. Seamos como los creyentes de Berea, los cuales recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras, para ver si estas cosas eran así. Hechos 17:11. Empecemos, hermanos, cantando el himno número 163. 163. El amor de Dios es grande, no podrá jamás cesar. Más aumenta, más expande, cuanto más le dan lugar. A pesar de ser tan santo, da perdón al pecador y el vigor de nuestras vidas nos es dado. El amor de Dios es grande, no podrá jamás cesar, más aumenta, más expande, cuanto más le da lugar. A
Continuamos con el libro de los Efesios, el capítulo 5, desde el 1 hasta el 21. Efesios 5, desde el 1 al 21. Dice Dios en su santa palabra: Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor suave. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras torpes, ni necedades, ni gluanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es servidor de ídolos, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues aparceros con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad y justicia y verdad, aprobando lo que es agradable al Señor, y no comuniquéis con las obras infructuosas de las tinieblas, sino antes bien redargüidlas. Porque torpe cosa es aún hablar de lo que ellos hacen en oculto, mas todas las cosas, cuando son redargüidas, son manifestadas por la luz, porque lo que manifiesta todo, la luz es. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues cómo andéis avisadamente, no como necios, mas como sabios, redimiendo el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis imprudentes, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y no os embriaguéis de vino, en lo cual hay disolución, mas sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos y con himnos y canciones espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando gracias siempre de todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, sujetados los unos a los otros en el temor de Dios. Que Dios bendiga su santa y bendita palabra. Amén, así sea. Oremos. Bendito Padre, bendito Dios, gracias por esta nueva oportunidad, Señor, que tú nos permites en esta hora, tu pueblo de pies y delante el Espíritu y por delante con la palabra, Señor. Estamos para estudiar y meditar en los dichos de tu boca, los escritos inspirados por tu Espíritu Santo para tu pueblo y para que tu pueblo tenga cómo entender tus propósitos con tu pueblo aquí en la tierra, las cuales el Señor Jesucristo nos manda que escudriñemos, que leamos, que meditemos y podamos retener aprendiendo lo bueno y lo pongamos por obra. Y la fructificación se verá aquí positiva y allá en el cielo cuando tú nos examines si hicimos conforme tu voluntad para tu amada iglesia, la cual no desamparaste, dándonos el Espíritu Santo y las promesas fieles reflejadas y estampadas en este santo libro, tu Santa Biblia. Bendícenos pues en esta mañana a todos los presentes y te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo, el Señor Jesucristo. Amén. Fíjate cómo empieza el capítulo 5, ¿verdad? Sé pues imitadores de Dios como hijos amados. Oye, es una gran bendición que Dios nos concede a nosotros, que le podamos como hijos de Él, ¿verdad? Imitarlo, ¿verdad? Imitarlo. ¿A quién más pudiéramos nosotros en esta vida imitar, verdad? ¿No? El Hijo de Dios no tiene sino eso únicamente. Dice la carta a los hebreos que los antiguos que se enamoraron de Dios y de los que Dios hablaba con ellos y aquellas cosas que Dios les había prometido, bueno, andaban pendientes desde por la mañana, como lo vemos en unos salmos y algunos escritos de los profetas, muy de mañana madrugaban para meditar en la presencia de Dios, buscando su rostro, como dice un salmo, busca pues siempre el rostro de Dios. Y aquellos antiguos amaron a Dios, ¿verdad? Imitaron el amor de Dios hacia su pueblo, y aquella gente
que realmente fueron llamados como su especial tesoro, donde Dios depositó su voluntad. Nosotros como iglesia de Dios, dice Pedro que somos también un especial y somos un linaje escogido, ¿verdad? Para anunciar que las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Claro, Pablo le está hablando, inspirado por el Espíritu Santo, a una iglesia en Éfeso. Esa ciudad de Éfeso era la segunda capital del mundo, y en el Imperio Romano, ustedes lo pueden verificar en toda la historia, la segunda capital del mundo era la ciudad de Éfeso, porque allí estaba ¿qué? Una de las 7 maravillas del mundo, que era la diosa Diana o Artemisa, ¿verdad? Esa es una de las 7 maravillas del mundo. Entonces estaba allí. Y allí en esa ciudad de Éfeso iban toda la gente de todo el mundo ¿a qué? A adorar su ídolo, ¿verdad? A llevar el presente a su ídolo, ¿verdad? Y claro, no solamente Diana, sino que dice la historia que había demasiada gente idólatra allí, ¿no? Y que adoraban a muchos dioses. Y en esa asamblea, en esa ciudad de Éfeso, Dios extendió su gracia y la luz resplandeció allí. Y allí caló la palabra de Dios y se formó la iglesia, de la cual tenemos conocimiento que la pastoreó el apóstol Pablo, Timoteo, Juan el Pioro, entre tantos escogidos y discípulos amados, ¿no? Y esa asamblea se convirtió en la asamblea del amor, la asamblea donde se manifestaba el amor de Dios, porque es el amor de Dios el cual derrota cualquier impedimento en este mundo, ¿no? Porque por amor vino el Señor Jesucristo, ¿verdad? Y por amor el Padre nos dio a su Hijo Jesucristo. Y cuando nos dio a nosotros en la miseria de la idolatría, volteando la espalda hacia Dios, Dios dice que no tomó en cuenta eso, como dice la palabra, y con mucho amor te ha amado. Entonces, fíjense, en esa ciudad que se desarrollaba el amor, Dios derramó los dones. Y uno de los dones que Dios derramó en esa membresía era el amor, porque había candidatas y candidatos, habían discípulos, habían judíos y gentiles que realmente comprendieron que tenían que practicar y desarrollar el amor hacia su creador, no como los demás tenían, ¿no? Porque no solamente allí en la ciudad de Éfeso se practicaba el afecto a ese ídolo que ya de la antigüedad venía arrastrando mucho pueblo, ese Artemisa. Entonces que resulta que allí habían prácticas indecentes también en esa ciudad. Claro, a la larga Dios tuvo que destruir esa ciudad con un terremoto. Un terremoto destruyó todo, que hasta el templo de Artemisa, la mayor parte la destruyó un terremoto. Dios destruyó aquello. Pero el pueblo de Dios allí fue prevenido. Mira, no se contaminen ustedes con esto y con lo otro. Practiquen lo que Él les dijo. Mira, tengo una cosa contra ti, diciéndoselo a los efesios que habían creído y habían desarrollado esa asamblea y habían extendido la palabra de Dios, ¿no? Y allí en Éfeso, mira, Dios los amenazaba que ya viendo las cosas materiales, las cosas del mundo, cómo vestían, cómo andaban las mujeres, cómo andaban los hombres, jóvenes y mayores, era una forma como un carnaval, ¿no? Y todo el mundo llevaba en sí la bolsa de oro para comprar incienso, para quemarlo a sus ídolos. Eso arrastró al pueblo de Dios, que fueron poco a poco viendo lo mundano, practicando lo mundano, de lo cual Dios había sentenciado, y se había enfriado que el primer amor, porque Dios quien lo dice allá en la primera carta del Apocalipsis: mira, tengo contra ti que has dejado contra mí el primer amor, ¿verdad? Y cuando una asamblea no presta atención y no imita a Dios,
tiende a que se va enfriando. Y el diablo sabe los truquitos que él utiliza para que la membresía de una asamblea vayamos perdiendo el amor hacia el Padre, hacia el Hijo, hacia el Espíritu Santo, hacia nuestra asamblea, a donde Él nos reclutó y nos reunió como sus pueblos para que le demos, alabanza a Dios en primer lugar y divulguemos las buenas nuevas de salvación al prójimo, entre ellos nuestros familiares, nuestros vecinos que andan justamente como lo vemos aquí en tinieblas y necesitan entonces, como lo vamos a ver nosotros en algunos textos muy rápido, ¿verdad?, que nosotros para ellos somos la luz. Hoy en día, fíjense, no hay nadie pregonando allá afuera, vengan, entren, sino con el ejemplo que nosotros le estamos dando, nuestro testimonio, ¿verdad? Y algún día, si viene el Señor y nosotros tenemos que comparecer delante del tribunal de Cristo, nosotros aquí salvaremos nuestros votos. Ustedes fueron fieles, siempre los domingos estuvieron allí dando testimonio, calladitos, sin ningún escándalo, ¿verdad? Reuniéndolos, como dice, este es uno de los versículos, alabando, cantando himnos, meditando en la palabra y en todo aquello para Dios, no para los hombres. Entonces nosotros aquí, hermanos, sabemos que esas personas de esta parroquia que desprecian la luz de Cristo, entonces ¿qué pasa? Que un día estarán ellos también en el trono blanco, ¿verdad?, recibiendo la sentencia de Dios, porque todos aquellos que no fueron hallados sus nombres escritos en el libro de la vida fueron lanzados al lago de fuego. Bien, entonces claro, todas estas personas, la parroquia, que no creen y que no se acercan a Dios, un día, como dice la carta a los Hechos, versículos 17, 30 y 31. Pero Dios ha establecido un día en el cual ha de juzgar a los hombres por el Señor Jesucristo. Entonces, miren, ¿cómo habla Dios a nosotros aquí en esta asamblea, hermanos? Que en esto dice, ser imitadores de Dios como hijos amados. Y dice el 2, y como dice el 2, andad en amor. El 2 dice, andad en amor. El 8 dice, ven, porque en otro tiempo eras tiniebla, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. El 15 dice, mira pues cómo andéis avisadamente, ¿verdad? No como necios, sino más como sabios. Entonces mira, nosotros, hermanos, imitando a Dios, oyendo el ejemplo, el Señor Jesucristo nos llamaba a sus discípulos, a sus creyentes que le seguían, aprendan de mí, sigan de mí, imítenme a mí, hagan lo que yo hago. ¿Entienden? ¿Por qué? Porque es el único modelo ejemplar que la asamblea de Dios tiene para imitar, para llenarse de eso. Ustedes que lean siempre el Antiguo Testamento en el tabernáculo, van a entender por qué aquellas gentes que entraban siempre al tabernáculo, digo los sacerdotes y los operantes que estaban allí, ¿verdad?, pero tenían al frente una luz que se llamaba como el candelabro, ¿verdad? Y cuando ese candelabro le pegaba al sacerdote y a todos los operarios que estaban allí, él les pegaba al resplandor, ¿verdad? Ellos entendían que debían de obedecer a Dios y llenarse de aquella luz y obedecer los mandamientos de Dios, porque era para bendición y purificación de sus vidas como creyentes. ¿Qué le pasaba a Moisés cuando bajaba? Después que había comulgado y había estado con Dios allá arriba. Dice que bajaba y el rostro le resplandecía. Tan es así que la gente que no practicaba la pureza y la santidad huían ¿de qué? De la presencia de Moisés, de la cual, bueno, Moisés entendió para que la gente no agarraran, entendieran mal aquella cosa. Dice que se colocó un velo transparente para que la luz no enfocara tanto. Y no pasa así, hermano. No pasa así como dice este versículo 8. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Ahora un hijo de tinieblas que resplandece, que brota. En estos días donde, no sé, el venezolano ha perdido su calidad, ¿verdad?
esa gracia de los venezolanos la está perdiendo y se ha levantado una nueva generación, oye, incrédula y dura a Dios. ¿Verdad? Y oye, pero ustedes lo ven, esa nueva es rebelde, violenta, grosera, maleducada, de todo lo que uno pueda, no todo, no, porque siempre hay seres humanos, hay excepciones de todo, pero yo lo he visto en todos los estratos sociales, lo he visto. La gente hoy anda en amargura. ¿Por qué? Porque dicen que han perdido su país, no lo han perdido, está aquí, sino que Dios nos enseña en la Escritura que Dios pesa en la balanza generación tras generación. Y entonces, ¿qué pasa? Yo digo, he vivido 3 generaciones. La generación que yo conocí en el año 40, 50 a 60, hoy extraordinaria. Y después del 60, mitad del 60, oye, mira, más o menos, pero después, mira, no. Yo digo, ¿no?, como mayor que soy, pero ¿qué pasa, hermano? Que la generación mala que Dios está llamando actualmente es una generación que no quiere nada con Dios. Aunque parece mentira, pero ya Dios pronostica en sus palabras en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento que antes de que Dios arrebate su iglesia, Dios llamará un grupo de gente a arrepentimiento para que sean los últimos que Dios va a recoger para agregarlos a su iglesia y llevárselos convertidos a ese arrebatamiento. Cosa que Dios nos dice que justamente los jóvenes, los 144,000 que publicarán para los judíos, judíos para los judíos, hebreos de hebreos, el evangelio allá en la gran tribulación son ¿qué? Jóvenes. La Escritura los dice, son vírgenes, ¿verdad? Hombres intachables que Dios utilizará para divulgar aquello que los judíos dejaron escondido, ¿verdad? Y ellos evangelizarán a las 12 tribus expandidas en el mundo entero para que Dios capte de allí el remanente de cada tribu, que es Dios quien lo dice, 12,000 de cada tribu, porque es un día tan negro y tan perverso en la gran tribulación que no hay arrepentimiento ya para el ser humano. ¿Por qué? Porque no está ¿quién? El Espíritu Santo. Porque en esa predicación de ese entonces será por la ley. El que cree en la ley, haz esto. ¿Verdad? Y no se le olvide que el Espíritu Santo en la ley no vivía perennemente en los creyentes ni en el pueblo de Israel, sino de vez en cuando ellos lo ameritaban. Y esas son cosas que los hermanos que están estudiando deben de aprenderlo bien para que no caigan en el error de mucha gente y congregaciones. Sí hay salvación, sí hay predicación del Evangelio, mal entendiendo y analizando mal el capítulo 14 de Mateo 24. Lo interpretan hermanos predicadores que lo he oído en una forma horrenda, porque no practican la homilética dirigida por el Espíritu Santo. Una pregunta, usted dijo que una predicación que iba a seguir naciendo niños, o sea, buscando niños, ¿esos son de los 144 o ya están los 144 ahora? No tienen tiempo ni de enamorarse ni de casarse, amigos. Es el tiempo de cuando... Hay un refrán aquí en Venezuela que dice, tiempo que mono no agarra a su hijo, cachicamo no sube palo, ni morrocoy se afeita. Esa es una época difícil, hermano. Una época difícil que cómo se van a enamorar cuando la bestia agarró, la bestia es el diablo, con el emperador mundial y el hombre de pecado. ¿Verdad? Y cuando se desarrolle la perversidad en la gran tribulación, de la cual el Señor Jesucristo nos llama la atención, tiempos que no son ni serán, únicamente está en la vista de Dios, en el pensamiento de Dios. Nosotros allí no nos vamos a meter porque no vamos a pasar por eso, ni tampoco vamos a entender. Ahora, el entendido ahora que lea las Escrituras con la dirección del Espíritu Santo, capta y ve todo cuanto Dios va a hacer en la gran tribulación. Para eso tenemos el libro de Ezequiel, el libro de Daniel y el Apocalipsis y otros más. La que dice el Señor, generación de víboras. Claro, la generación de víboras en la época de cuando el Señor Jesucristo predicó el Evangelio hasta ahora. No, pero Dios predice para... Claro, también se aplica en parte. Todo lo que es negativo, incrédulo y oscuridad se aplicará en esa época. Pero los hermanos de esta congregación que se
mira, que se apersone de lo que el Espíritu Santo le está diciendo, se pongan duchos en la doctrina, maduren como debe de ser, obedezcan más los dichos del Espíritu Santo, menos que la escuela. Los escolásticos, hermanos, fragmentan muchos pensamientos bien llamativos, pero desvían a los lectores de la verdadera palabra que el Espíritu Santo quiere que captemos. Lo verdadero, porque hay muchos comentadores. Yo les dije el otro día que hay 280 teólogos de primera plana, de clase A, en la Iglesia Romana Apostólica, ¿verdad? Que ellos hoy explican una tremenda teología extraordinaria, pero allí está el veneno al 100%. Cosas que el incauto, el neófito, cae en la trampa. Ay, qué bien, qué buenos pensamientos, qué buenos teólogos, qué buenos ideales, voy a practicar esto, pero a la medida que lo vaya practicando, ¿qué pasa? Se está. No lo digo al Señor Jesucristo a Nicodemo esa noche, mira, tú eres el maestro de Israel, no sabes nada, prácticamente, tú no sabes nada, ¿verdad? ¿Cómo es eso que tengo que...? No, tú no sabes nada. Si te explico las cosas materiales y no las entiendes, no vas a entender. Eso pasa en esta asamblea con algunos hermanos que muchas veces no se les puede explicar muchas cosas. No, hermano, no, eso no es para mí. ¿Cómo no? Aquí hay hermanas sabias y hermanos sabios. Aquí, hermano, no hay ninguno que diga, no puedo entender eso. Sí se puede, sí se puede. Todo es que proponerse, tener voluntad. Fíjate que nosotros habemos un grupito que siempre venimos, hacemos el esfuerzo los sábados y estamos allí. Y más de uno trae una pregunta que no entiende. Y allí como podemos, con la ayuda del Espíritu Santo, la ventilaba. Y el hermano dijo, oye, es verdad, tiene razón, es verdad como dice aquí. ¿Pero por qué? Por el interés de ese hermano. Otros que vienen, mira, tú te equivocaste en el púlpito, dejaste esto. Bueno, muéstrame, ¿por qué se le explica? Ah, tiene razón. Porque es la palabra de Dios quien ventila a la persona, la persona instruye a la persona. El Espíritu Santo es quien da a aquel que está interesado. Es por eso que cuando imitamos a Dios como hijos amados, cuando andamos en amor, dice, como yo lo dije hace 3 semanas, el amor cubre ¿qué? Toda falta, toda ofensa, toda fallita que tengamos, el amor lo cubre. Pero el amor ¿en qué? En Cristo. Porque el que tiene la personalidad de Cristo, el que tiene la imagen de Cristo, el que tiene a Cristo en su corazón, habla como Él habló, procede como Él procedió, actúa como Él actuó en su camino. Y nos dejó escrito eso, aprendan de mí que soy. Entonces el creyente de esta asamblea tiene que ser así. Bien, por eso es que yo le digo, ¿verdad? Aquí dice, andad en amor, ¿verdad? El 2, el 8 como hijos de luz, ¿verdad? Y el 15, él dice, mirad pues cómo andéis, no como necios, más como sabio, ¿verdad? ¿Cómo anda un sabio? Es prudente en todo, ¿verdad? Prudente y precavido, claro. Pero el otro que dice aquí, no como necio. ¿Cómo anda un necio? Mira, constantemente, mira, hermano, tú me caes gordita, ¿sabes? Tú eres un fanático, oíste, y tú también, oíste. Yo ando delante de Cristo y no me digas esto. Sí, hermano, en el mundo hay que hablar con realidad en nuestra forma de ser. El creyente no imita a Dios, empezando porque Dios es amor, Dios es sabio, Dios es dadivoso, Dios es compasivo. Fíjate, si ponemos nosotros los hermanos personas que hemos puesto aquí, con el amor que yo creo que el Espíritu ha ayudado. Oye, mira, tú te estás esforzando porque esa alma, que yo no la quiero, pero como yo veo que tú te estás esforzando, voy a procurar mover. ¿Quién es el que mueve los pensamientos más íntimos de un pecador? ¿Verdad? Pero Dios le agrada cuando nosotros intercedemos delante de Él por un... no lo hizo el Señor Jesucristo en el Juan capítulo 17, que después que termine ustedes meditan allá en su cama, ¿verdad? Porque Dios dice, allá se lo decía a Moisés, y Moisés lo repitió al pueblo, yo soy Dios que hago vivir y hago morir, yo doy la vida y yo la quito. Entonces Moisés repetía aquel pueblo duro,
Cuando eso se le quedó al pueblo, oye, vamos a invocar a nuestro Dios, el único Dios que nos puede solucionar el problema. Entonces, cuando uno anda en amor, hermano, es como leíamos allá, si nosotros decimos entonces que lo repetimos el año pasado hasta la saciedad, ¿verdad? Filipenses 4:12, como dice, todo lo que... Ajá, a una persona para hacer algo como cristiano, si dice así, todo lo podemos en Cristo. Ajá, entonces tenemos que vestirnos con el traje del amor. Pero nosotros en esta congregación, cualquier defecto que tengamos, cualquier error, cualquier falla, si andamos en el amor, si nos vestimos, porque el Señor Jesucristo dijo, vosotros sois la luz del mundo, como dice el otro, andad pues en luz y no en tinieblas. Cuando uno anda en luz, fíjate lo que dice el versículo 29 del capítulo 4, búsquenlo allí. El versículo 29 del capítulo 4, ¿cómo dice? Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Ajá, y como dice el versículo 4 del 5. Palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Ahora, ¿puede un hijo de Dios, cuando le llegó el momento de la prueba y de un disgusto con alguien, hablar palabras deshonestas? ¿Qué son palabras deshonestas? Palabras torpes y palabras deshonestas en un creyente. Las que no se ríen de acuerdo con la enseñanza de la Escritura. Las que no se ríen conforme a las enseñanzas de la Escritura. Ni palabras torpes, ni necedades, ¿verdad? Ahora, los gentiles, ¿cómo hablaban? Como les daba la gana. En la época que Pablo está escribiendo, ¿usted sabe que glosolalia es una palabra griega? ¿Qué significa glosolalia? Hablar en lenguas. Los griegos, entonces, enseñaban a sus seguidores entendidos, ¿no? Hermanos, hablen con lenguaje del griego, el léxico griego, el koine, era el idioma vulgar de los griegos, ¿verdad? Pero había otro idioma, otras expresiones de primera que era del mismo idioma y griego. Y llamaban el griego helenístico. Helenístico, porque Heleno era uno de los sabios filósofos de los griegos. Y Heleno dejó sus conocimientos, que es lo que se llama el conocimiento helénico, para los judíos. Los judíos buscaban el conocimiento helénico por cuanto sus expresiones, oye, muy bellas, muy elegantes y todas esas cosas. Pero esos eran los académicos, esos eran la gente que se destacaban allá en el Areópago, ¿no es? Allá, entonces, claro, eso, el que iba a la escuela salía con ese estilo. Pero el koine o el koine, entonces, era un idioma más chabacano. Entonces, los gentiles estaban acostumbrados a mezclar el idioma chabacano, ¿verdad? Entonces, aquí Pablo les dice, mira, tengan cuidado, porque ellos venían hablando y el Hijo de Dios, si no tenía cuidado, enseguida. Bueno, un ejemplo, para que cuando vamos al mercado a comprar, en los mercados populares o en otros lugares donde hay de todo, ¿qué son los lenguajes que uno oye? Pura grosería, pura... mira viejo, arrogado, aquí te vendo esto 2 por 3. Oye, entonces, ¿qué pasa? El cristiano con el tiempo pasa por allí y llega el momento. Entonces, uno no debe, es decir, una pequeñiza cosa, el creyente, no debe limitar lo malo, lo bueno, como hijos de luz, da ejemplo de luz, ¿verdad? Hay un himno que lo dejamos de cantar que dice, da la luz, la bella y pura luz, pero la luz de Cristo. Y el creyente que se ilustra, que se llena de la palabra de Dios, es un verdadero santo en la congregación, un verdadero santo en el trabajo, un verdadero imitador de Dios en el hogar, porque es cabeza del hogar. El hombre es cabeza del hogar, la madre es la segunda cabeza del hogar. Entonces los chicos, nuestros hijos que nos ven, oye, imitan la buena con posturas de los padres. Entonces, claro, como creyentes, entonces uno en la iglesia se llena de conocimiento y leyendo más la palabra de Dios, uno percibe más la luz.
Y cuando el Señor Jesucristo lo dijo, si vosotros ponéis por obra estas mis palabras, seréis como grandes iluminarias. ¿Qué hacen las iluminarias en el cielo? Alumbran la creación de Dios, embelleciendo la creación de Dios. Y nosotros que fuimos creados a imagen de Dios como dioses, que somos de la creación, el número 6, nos recreamos viendo de noche el sol o la luna y las estrellas, y de día el sol en su cenit. Entonces nos recreamos en esas cosas que Dios hizo. Nosotros también nos podemos recrear en todos los conocimientos que la palabra de Dios aquí hoy nos está dictando, para que como creyentes no podemos proceder con mal vocabulario delante de los demás. Ningún creyente de esta congregación puede estar con malas palabras, ni tratar a los hijos, ni tratar a las esposas a los esposos, y viceversa. Nadie. Todo es de buena. Que dice Colosenses que las malas palabras corrompen las buenas costumbres. Y el cristiano está llamado a ser un varón íntegro de Dios, ¿verdad? Transportador de luz. Y el Espíritu Santo que gobierna esta asamblea, que gobierna nuestras vidas, a Él le encanta cómo nosotros debemos de comportarnos en todo lugar. La generación de esto ahora, mira, lo que botan por la boca no provoca decirle, ay hijo, Dios te guarda y Dios te protege. No todo, no, ¿verdad? Pero siempre hay, ¿verdad? Pero es que la nueva generación no es tan mala. Ahora yo digo, cuando uno ve aquí, oye, no salgan palabras torpes de vuestra boca, ¿verdad? Entonces eso sería, el 6 dice, y nadie os engañe con palabras vanas, porque por esta cosa viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Claro, palabras vanas es fuera de las escrituras, pero también vienen conversaciones que marchitan y echan a perder al cristiano. Y el cristiano tiene que ser, como yo lo dije hace un año, un diplomático, un embajador del Señor. Y su conducta, cuando dice Pedro, para que teniendo conocimiento de la palabra, dice Pedro, capítulo 3, para que aquellos que demanden de la esperanza que hay en vosotros podéis darle ¿qué? Una satisfacción, hablándoles de ellos lo que no conocen. Como hijos de luz, como dice el versículo 8, andad como hijos de luz, porque vosotros sois hijos de luz. Dice la palabra de Dios que somos cartas abiertas. Cartas abiertas, 1 Corintios capítulo 3. ¿A quién le somos cartas abiertas? Al mundo entero, hermano. Entonces, para que Dios pueda extender su gracia, su misericordia hacia nuestros hijos que no son salvos, nuestros primos, nuestros nietos, todo aquello que componen una familia a quien Dios llamó, porque la promesa está, ¿no? ¿Crees tú y serás salvo? Cuando creemos los viejos, los mayores o los cabezas del hogar quedan los hijos, pero los hijos que están viendo ahora en los padres. Pero si no damos testimonio, no creemos. Eso, el testimonio tiene que ser cabal. 100%, imitando a Dios. Imitad pues a Dios como hijos amados y andad en amor. Ahora, cuando estamos educando a los hijos, le estamos dando constantemente coronazos y con una tabla en la cabeza. Eso es educar. Eso es maltratar. Eso es maltratar. Ahora, pero cuando sí con autoridad le decimos a los hijos, mira, esto es y esto es lo bueno. Practica lo bueno. Como lo dijo Dios en boca de Moisés, ¿verdad? Se lo dijo al pueblo, escoge pues a quién sirve, o el camino ancho donde tú puedes hacer lo que da la gana, o el camino angosto donde tienes que obedecer a Dios. Y el Señor Jesucristo también lo repitió, ¿verdad? Escoge, anda pues por el camino estrecho. Ahora, esto es importante porque un cristiano tiene cómo llenar eso, como dice, cómo tenemos que en la congregación, como dice el 18. Eso, ¿verdad? Porque fíjense ustedes, hermana, gracias, hermana, dice, y no embriaguéis de vino en el cual, porque vamos a volver al versículo 23 del capítulo 4. Hay algo muy importante que
Vamos a ampliarlo un poquito. Y a renovaros en el espíritu de vuestra mente. Ajá, fíjate usted, ¿ha renovado? Vestir el nuevo hombre que es creado conforme a Dios en justicia y en santidad de verdad. Ajá. Y renovados en el espíritu de vuestra mente. ¿Qué hay aquí? Y a renovaros en el espíritu de vuestra mente. Retrocedan para atrás. ¿Qué les dije yo ahí? Cuando se habla así en minúscula y hablando... El espíritu nuestro, el espíritu humano. Aquí hay un epitumai, ¿verdad? Porque más adelante, en el versículo 24, ¿qué dice? El 24 del 4. El nuevo hombre, fíjate, vestido el nuevo hombre. El Espíritu Santo aquí nos está llamando, mira, aquí hay un epitumai. ¿Qué es un epitumai? Que nosotros tenemos una nueva criatura, somos un nuevo hombre de Dios. Nuestra alma está redimida por el poder del Señor Jesucristo y nos perdonó nuestros pecados. Y fuimos ungidos con el Espíritu Santo. Y el Espíritu de Dios que está en nosotros nos dice siempre que hagamos lo bueno. Pero una vez como creyente, Dios nos viste ¿con qué? Con el Espíritu Santo. Entonces ya somos 4 elementos, pero el Espíritu Santo nos impele y nos aconseja que pongamos la mirada en qué, imitando a Dios, porque somos delante de Dios una nueva criatura como vaso sagrado al servicio de Dios en esta congregación. Entonces, al servicio de esta congregación, nosotros debemos entonces, como acaba de leer y lo leemos el 18, sean pues llenos. Porque ninguna persona no puede ser lleno del Espíritu Santo si no permite que Él le llene con esa renovación. Yo acepto como nueva criatura, Espíritu Santo, que tú me empoderes, que tú me llenes. Pero ¿cómo lo va a llenar? Dígame. Leyendo la palabra de Dios. No dice, ¿qué dice? Busquen allí en Colosenses 4, 16, que todo lo debemos poner. Búsquenlo y léanlo para que vean. Hermano, ¿y qué hace con leerla si no lo obedeces? Eso, para allá vamos. Para allá vamos. La palabra de Cristo habita en vosotros en abundancia en toda sabiduría, enseñándoos y exhortándoos los unos a los otros con salmos e himnos y canciones espirituales, con gracia cantando en vuestros corazones al Señor. Ajá, fíjense cómo vamos a imitar. Bueno, imitando a nuestro Dios. ¿Y qué nos dice Dios? Bueno, Dios mío, bueno, llénense de la palabra. Una persona que dice, mira, apréndanlo, hermanos, sí, ya los aprendieron, pero se los repito, ¿no? Pero una persona que dice, mira, oye, yo estoy lleno o voy a buscar la llenura del Espíritu Santo. ¿Y qué hace esa persona que desconoce los principios elementales de la Escritura? Se pone a hacer escándalo, a buscar cosas o a ir voces, ¿verdad? Eso no es así. ¿Qué es cómo se llena uno del Espíritu Santo? De noche y de día, no se lo dijo Dios a Josué, primer capítulo. Mira, esta palabra, meditarás en ella. Y el Salmo 19 dice, el 15, lámpara es. Entonces yo camino imitando a Dios, siempre teniendo en cuenta la palabra de Dios, ¿verdad? Y meditando en la palabra de Dios. Y cada día, y fíjense que Dios es tan misericordioso con esta asamblea que ha permitido que nosotros leamos esa buena semillita. Ahí hay algunos versículos, pero uno los medita y ve lo que está abajo y se le graba a uno diariamente, porque se entiende que el que trabaja sale apurado, ¿eh? Bueno, leer la semillita bien tempranito, a las 4:30 de la mañana, y leyó el versículo que más le interesó, le hizo sus oraciones y se fue para su trabajo, bañadito y desayunado y perfumadito, ¿verdad? Siempre, porque va a encontrar en su camino que... Pero en esta congregación, sépanlo bien, ningún hermano, joven o vieja, ningún hermano, joven o viejo, será lleno del Espíritu Santo si no medita en la palabra. Ahora, y si no pone por obra la palabra. Ténganlo en cuenta, no van a saber lo que es ser lleno del Espíritu Santo. Es por eso que yo tengo el ojo puesto a los nuevos alumnos, a ver si realmente están meditando en la palabra en privado. Y cuando se paren aquí, tienen que hablar conforme a la palabra. Tienen que predicar conforme, no para humillar a la asamblea, sino para predicar cielo, infierno, más nada.
Eso es la orden que Dios le da al Espíritu Santo al que va a predicar el Evangelio. Ahora, para eso Dios, como lo leímos ya aquí, Dios dio pastores y doctores, ¿para qué? Para el ministerio, que es otra cosa aparte. Y eso lo hay en la asamblea constantemente, para edificación, ilustración, capacitación y fortalecimiento en el espíritu de la iglesia de Dios. Ahora el predicador presenta a Cristo como el único Salvador, la única alternativa que tiene el pecador. Porque Dios, el Señor Jesucristo te ordenó aquí. ¿Qué te dijo Él aquí? Ahí en Mateo: venid y os haré que seáis pescadores de alma. Y dice Salomón que el que pesca alma es sabio, y es la única herencia que nosotros nos vamos a sacar de este mundo, como lo dice Job: desnudo salí y desnudo nos vamos. No nos vamos a llevar nada de lo que tenemos aquí, pero nos llevaremos el alma desnuda. Pero ya habemos con tiempo enviado, como lo dice el apóstol Pablo, que él envió con tiempo material. Y él le decía a Timoteo: tengo mi depósito guardado para aquel día. Los que tienen dinero aquí, lo meten en el banco, no tienen confianza, confían en ese depósito que tienen allí seguro. ¿Por qué? Porque mandaron al banco y con tiempo allí tienen un ahorrito. Pero, ¿qué pasa? El apóstol Pablo hablaba con calidad y con convicción. Tengo el depósito para aquel día. El creyente que actúa así, como lo hizo el apóstol Pablo, predicó el Evangelio, y él vio cómo creció la iglesia a través de su sacrificio, imitando el amor de Dios, y él también le puso amor a la obra de Cristo, ¿verdad? Y predicó el Evangelio y murió por el Evangelio en la vía Apia, allí en la puerta que ahora es el templo de San Pablo, ahí en Roma. Ahí le quitaron la cabeza. Primero le dieron una paliza, después le quitaron la cabeza. Como noble que era, le quitaron la cabeza. Entonces, ¿qué resulta? Pablo murió contento, joven todavía, porque no tenía ni los 68 años, ¿verdad? Murió joven prácticamente, pero era la voluntad de Dios llevarse. Pero él podía hablar así, imitó a Dios. Y él le decía a todos: aprendan de mí, imiten de mí como yo de Cristo. ¿Bien? Ahora, nosotros, para saber que somos llenos del Espíritu Santo, como dice aquí Pablo lo te dice: sean pues llenos del Espíritu Santo, no de vino. ¿Por qué no de vino? ¿Qué pasó? Usted sabe que la cena del Señor, para que sepan por qué Pablo usa esto, hermano. Usted sabe que al principio de la iglesia primitiva se celebraba la cena del Señor, pero también se celebraba otra cosa que a los judíos les costó dejarlo. La Pascua. La Pascua. Y primero, como eso lo pueden aprender en el capítulo 10 y 11 de Romanos, se reunían para celebrar el domingo la cena del Señor, pero había judíos fanáticos, mira, y no querían obedecer a Dios. Y entonces, ¿qué pasa? Que primero se echaban poco a poco. Primero celebraban la Pascua y quedaban ya entonados. Primero celebraban, pero fíjense ustedes, la trampa del diablo. El vino que tomaban ahí, que hablan apóstol Pablo, era el mosto de la uva. Eso era como agua. Y dice la historia que muchos lo suavizaban con agua muy buena, cristalina, filtrada, y lo ligaban con agua. Entonces, no, lo que estoy tomando vino con agua. Se tomaban un vaso, no me pasó nada. Se tomaban dos, pero se olvidaban que quien filtra y añeja a la hora el vino es el hígado. Entonces la persona ya a las 2 horas estaban, ¿qué? Mareados. Bueno, entonces después de eso vamos a celebrar la cena del Señor. Ya estaban, ¿qué? Rascados. Y ahí se introdujo el pecado, la desobediencia. Bien, y por eso que el apóstol Pablo: sean llenos de la palabra de Dios. Mira, tengan cuidado, ¿verdad? Oigan al Espíritu Santo. ¿Qué es lo que le está recomendando el Espíritu Santo a la hora de presentar servicio a Dios? Bien sea la cena del Señor, el culto de oración, el ministerio, la predicación, la escuela dominical y otros servicios, siempre en el Espíritu Santo, con la dirección del Espíritu Santo. Y allí envía a Dios bendiciones. Cuando se hace eso,
allí fuera de eso, cuando no se hace así y se hace fuera del Espíritu Santo y se hace la voluntad del hombre, que es lo que estamos viendo, cómo se ha desprestigiado actualmente el Evangelio. Algunos pastores han desprestigiado el Evangelio. Ayer vinieron, el hermano Coivino, Berta, que ellos son abogados, y me dicen ellos que ellos le están arreglando muchos papeles a muchas asambleas también, ¿no? Pero ellos también están viendo el enlace. Y ella se quedó hablando conmigo solo pidiéndome una pequeña orientación, yo se la di. Pero ella me dice, ay, pero qué horror. A donde ella iba, eso era pesado, un choque. Eso de hablar como yo estoy hablando aquí, eso no lo aceptan ellos. Ese está fuera de orden, ese no tiene el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué pasa? Que en esas congregaciones tú tienes que dar el golpe al púlpito, que todo el mundo se estremeza, las mujeres tienen que brincar y los hombres tienen que hacer como hacen los perros, ladrar, para que ver y que se oye en ese salón que están llenos de ¿qué? Del Espíritu Santo. Dicen ellos. Eso lo vemos allá. Dice que los 450 hombres se vistieron como sacerdotes delante de Elías y decían ellos que estaban llenos era del diablo, porque eran sacerdotes de Baal. Y ese mismo día tuvo que Elías con sus siervos matarlo por orden de Dios. 450 profetas, Dios le dio, quítale la vida. Mátenlo, porque son unos hijos del diablo, unos blasfemos, ¿verdad? Bien, entonces el pueblo respetó a Elías y creyó al Dios de Elías y aceptaron al Dios de Elías. Es decir, que uno debe saber siempre cuándo es que Dios nos indica cómo debemos proceder. Y la persona creyente de esta asamblea debe tener una visión del Espíritu para saber que los hermanos que se paren aquí son llenos del Espíritu, tienen palabras del Espíritu, han en privado meditado con el Espíritu Santo, han obedecido al Espíritu Santo y están imitando a Dios, porque aquí imitar a Dios y andar en amor es como hablar del Padre. Y el Señor Jesucristo lo dijo bastante en Juan 5 y 6, ¿verdad? ¿Qué hay? No sabéis, ¿verdad? Y yo estoy siempre ocupado en las cosas de mi Padre. Entonces, él andaba imitando a su Padre. Nosotros somos Cristo, de Cristo, imitemos también al Señor Jesucristo. Aquí hay un versículo, hermano, que se lo voy a dejar como referencia para que lo medite el otro domingo que viene, si Dios lo permite. Uno que dice, levántate tú de los muertos y te alumbrará Cristo. Efesios 5:14. Por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. ¿Por qué Pablo usó eso? Lo vamos a dejar como tarea para que el domingo yo le voy a preguntar. ¿Por qué Pablo, hablándole a los hermanos de Efesios, a los efesios, les dijo eso? Despiértense, despiértense. Pues parece que estaban como muertos, ¿verdad? Pero hay una cita que Pablo está utilizando que está en los evangelios. Lo veremos entonces el próximo domingo. Que Dios bendiga su santidad. Maranata, ven Señor Jesús, ven pronto.